Y hermana Rosa, ¿puede comenzar haciendo una oración, por favor? Sí. Señor y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por este tiempo que podemos apartar en este día lleno de ajetreo y de cosas por hacer para reunirnos alrededor de tu palabra y meditar en ella. Y queremos rogarte que tú bendigas mucho a nuestra hermana Shumaik para compartir con libertad lo que tú has puesto en su corazón y te pedimos que tú prepares el nuestro para recibirlo, Señor. Los temas que estamos tratando son temas delicados y al mismo tiempo importantes. Son temas que si conocemos a la luz de tu palabra nos pueden ayudar mucho para servirte mejor y para ser instrumentos en tus manos, Señor, para con los demás e incluso para nuestro propio crecimiento espiritual. Por eso, Señor, te rogamos de todo corazón que tú nos bendigas, Señor, que tú nos ayudes a estar bien atentas, nos ayudes a estar concentradas, nos ayudes a tener un corazón receptivo a lo que tú nos quieres enseñar. Y si en el tiempo de coloquio y a Shumaik mientras comparta el estudio, danos libertad en el espíritu para poderlo hacer bien, Señor. Muchas gracias por lo que nos une, que eres tú, y nos encomendamos a ti y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a seguir el tema de la depresión, pero ya desde el punto de vista del ayudador, ¿verdad? No voy a repetir otra vez las causas de la depresión y por qué puede estar una persona deprimida, porque eso ya lo estuvimos viendo en los otros estudios, ¿verdad? Pero hoy vamos a enfocarlo desde el punto de vista de una persona que debería de ser siempre así, ¿verdad? Nosotras como mujeres cristianas, tener un corazón grande para ayudar a otras personas, ¿verdad? Y hoy en día que pasa tanto esto de la depresión, pues ser instrumentos del Señor para ayudar a las personas. Ahora, antes que nada, yo quisiera hacer una puntuación. La depresión, cuando tú tratas con alguien que tiene depresión y vive en tu casa, vive contigo, es muy diferente, o sea, tiene bastantes cosas diferentes, vamos a decir así, que tratar con una persona que no vive en tu casa. ¿Por qué es eso? Porque la persona que tiene depresión, una de las cosas importantes que necesita es tener confianza y tranquilidad con la persona que le está tratando, y se abre y habla porque tiene que hablar, si no, no se le puede ayudar. Tiene que decir lo que piensa, decir lo que siente, qué le pasa, y eso es mucho más difícil cuando vives en la misma casa. ¿Y por qué os digo esto? Porque sobre todo si somos la madre, o la hija, o la esposa, o la hermana, el problema es que la mayoría de las veces somos las malas de la película para el que está deprimido, porque a veces le tienes que confrontar, a veces le tienes que rezongar, le tienes que hacer algo que él no quiere. El depresivo normalmente es muy egoísta y solo piensa en su problema, en cómo se siente, y entonces normalmente todos los demás trabajan para él, o todos los demás tienen que hacer cosas que él debería de hacer, y entonces eso trae bastante conflicto. Hay que tener mucha paciencia. Hay también herramientas y consejos muy buenos y pautas que podríamos hablar algún día de cómo tratar a una persona en casa que tiene depresión, pero eso sería otro tema y de otro tipo. Es más difícil, es como decía el Señor, nadie es profeta en su propia tierra. Es más difícil que te escuche y que puedas ayudar a alguien que está depresivo en tu misma casa. Lo que es urgente es que busques ayuda para esa persona, que otra persona te ayude. Por eso las hermanas de la iglesia, las hijas de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto, porque a lo mejor podemos ser de mucha bendición,
para una persona que es familiar o que vive o que convive con un creyente de la iglesia, porque él es el último que puede hacer algo. A veces se puede, no es imposible. Claro que sí, que cuántas veces ha pasado de esposas que ayudan a sus maridos en depresiones y son una bendición, pero es difícil, sobre todo si eres la madre o eres la, digamos, la que cuida a esa persona en algún sentido, ¿verdad? Entonces, quería aclarar esto, porque lo que vamos a mirar hoy es importante porque la depresión no se puede dejar pasar. La depresión se convierte en una enfermedad cuando es algo ya crónico, cuando pasan meses, pasan semanas, meses y a veces años. Es peligroso porque cada vez se va volviendo peor y la persona normalmente no sale sola. O sea, lo más normal es que sola no puede salir. Entonces se va poniendo cada vez peor. Y eso desemboca en otras cosas peores. No solamente que le enferma físicamente, si es que no está enfermo físicamente, porque ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay enfermedades físicas que producen depresión? Pero aunque la persona esté sana, si está deprimida por tiempo, ya llega un momento que empieza a afectarle físicamente, porque las características son que o duerme mucho o no duerme nada, o no tiene apetito, o no quiere vivir, o no quiere levantarse en la mañana. Las mañanas son el tiempo más difícil para un depresivo, empezar el día, recién empieza a lo mejor a animarse un poco después de la tarde. Pero todas esas cosas son graves, no son cosas que uno puede dejarlas pasar y decir, bueno, ya saldrá o ya se le pasará. No, hay que poner atención porque es peligroso. Aparte de que le puede pasar algo grave, como habíamos dicho, que puede llegar incluso hasta tener pensamientos de suicidio. Lo que es muy grave también es que coja hábitos malos o vicios o se encierre cada vez más y cada vez más difícil de tratar. Entonces, hoy vamos a hablar por eso digo, si es alguien cercano, que tú convives con esa persona, es muy recomendable que busques ayuda, a alguien que te ayude, que trate a esa persona fuera de casa, la trate, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del otro lado, que nosotras podamos ser de ayuda para personas que están mal, que están depresivos, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, entonces miraríamos el primer punto, primeramente, ¿verdad? El primer punto, amar y tener un corazón dispuesto, como decía, es muy importante. ¿Se acuerdan del pasaje de la tormenta de Galilea? Era muy importante para el Señor Jesús cruzar el mar de Galilea. ¿Se acuerdan que era muy importante? Jesús estaba con mucha gente haciendo milagros y ayudando, pero él dijo, pasemos al otro lado del mar de Galilea, en Marcos 4. Y es muy interesante esa historia. Esto lo aprendí de un mensaje de Manolo, de mi esposo, que es mi predicador favorito. Me fue de mucha bendición ese pasaje porque yo nunca lo había asociado todo junto. Cuando dice que él pasa del otro lado del mar de Galilea y se arma una tormenta en el mar de Galilea. Y entonces esa tormenta era tan grave que los discípulos creían que se ahogaban, y eso que eran pescadores, pero estaban tan asustados que creían que el barco se hundía. Y entonces Jesús dormía, se levanta, calma la tempestad y les dice que por qué no tuvieron fe, ¿no? ¿Y qué pasaba con ese viaje? Ellos iban al otro lado del mar de Galilea, pero en el otro lado del mar de Galilea había un endemoniado, habían varios endemoniados, pero se ve que uno solo, que le llama el endemoniado Gadareno, la Biblia, está en Marcos capítulos 4 y 5, y él, que resulta que dice que estaba atormentado por demonios.
Hay un versículo que lo dice, ¿cómo te llamas? Le dice Legión, me llamo, le dicen los demonios. A ver, y siempre día y noche andaba dando voces en los montes y sepulcros, hiriéndose con piedras. Pobre hombre, tenía una vida terrible, ¿no? Y entonces el 7 dice, clamaban a gran voz los demonios, ¿no? Que tienes conmigo, hijo de Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero más abajo dice que el hombre estaba atormentado por demonios. Acá, el 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido en su juicio cabal. O sea, más grande, como decía mi esposo en aquel mensaje, más grande que aquella gran tormenta del mar de Galilea, estaba la tormenta personal que este pobre hombre tenía, que estaba endemoniado y atormentado por los demonios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los discípulos y Jesús se hubieran quedado solamente con su preocupación de la tormenta del mar de Galilea y no hubieran pasado al otro lado del mar de Galilea, donde estaba ese hombre atormentado? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pensar. No solamente pensar en nuestros problemas, en lo que a nosotros nos pueda pasar, sino pensar en que hay personas que están siendo atormentadas y necesitan de nuestra ayuda. Y eso es simplemente ponerse cada día en las manos del Señor. Señor, si tú quieres que yo pueda ayudar a alguien y me puedes usar, yo estoy dispuesta a que tú me ayudes. Un versículo muy importante que tenemos en Apocalipsis 5:10, que todas sabemos, dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Y a quién ha hecho reyes y sacerdotes? Pues a las hijas de Dios, no a los hijos de Dios, a los que hemos creído en el Señor y tenemos el Espíritu Santo. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Pues intercede, hace que la persona pueda comunicarse con Dios, ayuda, ofrece sacrificios de servicio, de alabanza, tantas cosas, ¿no?, que podemos hacer con nuestras vidas. Entonces, estamos seguras que Dios tiene muchas cosas para darnos para hacer y debemos de tener ese corazón de amor y ese corazón dispuesto y no ser indiferentes, que eso es típico de hoy en día, ¿verdad? El mundo que vivimos es yo vivo mi vida, tú vives tu vida, no te metas en mi vida y que cada uno se arregle como pueda, pero no es así. Nosotros tenemos una misión. El Señor quiere que nosotros nos compadezcamos de las personas, así que ayudemos y que llevemos ese amor del Señor, ¿verdad?, a nuestras vidas. Bueno, una cosa muy importante para ser ayudador es conocer las Escrituras, ¿verdad? Es tan importante como que un médico no supiera usar las medicinas. O sea, si un médico le receta cualquier cosa a un paciente es muy grave. Una vez operaron a uno de mis hijos, a Ezequiel, y a él le habían operado de estrabismo de los ojos, y a un niño que estaba a su lado, lo acababan de operar hace un ratito, la misma doctora, lo había operado de un problema en la vista, pero de tipo como que tenía como un tumorcito. Entonces, cuando ella tenía mucha prisa y se fue y confundió las recetas, y menos mal que yo me di cuenta porque le estaba dando a Ezequiel el medicamento del otro y al otro el medicamento de Ezequiel. Y un médico debe de saber exactamente para qué sirven las medicinas. Entonces, nosotras debemos de conocer las Escrituras, debemos de conocer muy bien de doctrina, debemos de conocer los atributos de Dios, cómo es Él, cómo piensa, qué es lo que significa el pecado, qué es el pecado, cómo se manifiesta, muchos detalles y pasajes, por ejemplo, de consuelo, de exhortación, cómo es el infierno, cómo es la muerte, muchos temas que son buenos para cuando estás tratando con un depresivo, sabérselos explicar, ¿no? Yo les conté hace poco en un video que nos pasó en un campamento que se nos intoxicaron los niños, que vomitaban y tenían diarrea, y una cocinera
nos dijo que la montaña donde estábamos estaba llena de tomillo, que les hiciéramos té de tomillo, y se curaron en pocas horas todos con el tomillo, y eso es un vivo ejemplo de lo que es la palabra de Dios, que es maravillosa, solamente que debemos de saberla usar, ¿verdad? En Mateo 4:6, ¿se acuerdan? Y 7, tenemos las respuestas de Jesús al diablo cuando decía, escrito está, cada vez que el diablo decía algo, una tentación, Jesús le respondía, escrito está, escrito está, escrito está. Porque la palabra del Señor tiene respuestas para todas las cosas y contrarresta todos esos malos pensamientos, todas esas cosas feas que a veces las personas llevan dentro o llevamos dentro a causa del pecado, ¿verdad? La palabra de Dios limpia, es maravillosa. En 2 Timoteo 2:15 dice que sepamos trazar bien la palabra de verdad. Debemos de manejarla sabiendo cómo es y sabiéndola aplicar y sabiéndola manejar. Eso es muy importante. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, a ver, eso. Que la ayuda hacia las personas tiene que ser a tiempo y fuera de tiempo. Segunda Timoteo está hablando de la predicación, ¿verdad? Que instes, que instruyas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces puede pasar que no es el momento adecuado en el sentido de que yo no lo planeé, no lo organicé, pero Dios ya en un momento me pone una persona para que ayude. Entonces yo tengo que tener un corazón siempre dispuesto, porque no siempre es algo calculado, algo pensado. A veces son cosas urgentes, como si pasaras por la calle y vieras una persona que está pidiendo socorro porque se está prendiendo fuego su casa, tú no te pararías a pensar mucho, enseguida actúas. Entonces a veces pasa que si tienes un corazón dispuesto, Dios te pone a alguien en el momento y tú tienes que aconsejar y ayudar. A lo mejor no te da tiempo ni siquiera de hablar mucho con esa persona, ni practicar todos los métodos que se usan en consejería, pero tienes que tener un corazón dispuesto, porque esa persona a lo mejor ya en ese momento te necesita. ¿Saben? A mí me pasó una vez, yo me acuerdo de una chica que estaba yo en unos grandes almacenes, tipo shopping, afuera en la parada del autobús, esperando el autobús, y se puso una chica a mi lado y me dijo simplemente, ¿cómo demora el autobús? Llevo mucho tiempo acá esperando y no viene, no sé qué pasa. Y empezamos a hablar del autobús. Y de repente hablando, el autobús no venía, que yo siempre pensé que era una cosa que Dios lo provocó, porque esos autobuses, ese autobús pasaba a cada momento, y ese día como que se detuvo el mundo, o sea, faltaron por lo menos 3 autobuses. Fue algo impresionante. Y ella empezó a contarme que estaba embarazada de 2 meses, que nadie en su familia le apoyaban. Entonces ella me dijo, yo voy a continuar con este embarazo, porque yo creo que es mi hijo y no lo voy a matar. No es una cosa, es un niño. Imagínense la oportunidad maravillosa que yo vi ahí. Entonces yo la animé y justo yo pertenecía a un grupo Pro Vida que se llama Enviado en Uruguay, así que tenía todos mis argumentos para decirle, pero fue un gozo tan grande para mí. Yo era bien jovencita, ella tendría 17 años más o menos. Yo le dije, estás haciendo muy bien, no te preocupes que esté todo el mundo contra ti, no te importe, es que mis padres me echaron de casa, me dijo, y estoy viviendo con una vecina. Digo, bueno, ¿sabes qué? Cuando tus padres vean al bebé, se van a olvidar de todo, porque ellos se van a dar cuenta que ese es su nieto, pero tú no lo vayas a matar, no vayas a abortar, seguí adelante nomás con ese bebé que va a ser una bendición para ti. Bueno, así le ayudé, le hablé todo lo que pude, le dije que Dios era el que le había dado vida. Bueno, ella me dejó un teléfono y yo me quedé orando por ella, ¿no? La llamé por teléfono unos días más adelante y no me contestaba. Y nunca me contestó el teléfono. Nunca más supe de esa chica. No sé qué pasó con ella. Pero saben que
que Dios hace esas cosas, Dios nos pone oportunidades. Y pasó como, ¿se acuerdan la mujer con el flujo de sangre? Que Jesús iba para otra cosa, lleno de gente a su alrededor, y ella le toca el manto, y en ese momento ella se sana, y Jesús para todo, y se detiene a tratarla a ella en su problema y en su necesidad. El gadareno fue diferente, él lo planea, se va, se cruza todo el mar de Galilea, y va a propósito, y como vimos el otro día con la samaritana lo mismo, va a propósito hasta ese lugar porque sabía que esa persona necesitaba que él estuviera. Entonces así tenemos que afrontar nosotros la vida, ¿verdad?, con las demás personas. Ahora es muy importante por eso que hay una diferencia, como les pongo acá en el bosquejo, de hacer una terapia con una persona, vamos a decir así, o sea, hacer un seguimiento, irle tratando a esa persona, que después vamos a ver un poco más de detalle, y otra cosa es eso, pues un momento puntual, que Dios te da el momento para que tú hables con esa persona, saberlo aprovechar, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, ¿no? A veces con una sola conversación no haces mucho o nada, pero por algo el Señor quiere que tú digas esas cosas en ese momento a esa persona, ¿verdad? Muy bien. Otra cosa, cuarta cosa, creer que puede ser de ayuda y que tienes la medicina mejor y que Dios es el mejor médico. Dice Mateo 15:19, del corazón, vamos a leerlo, porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, eso es lo que dijo Jesús claramente. Hay un problema con los psiquiatras que no son creyentes. Yo no estoy en contra de que haya psiquiatras, son médicos necesarios, pero el problema cuando los psiquiatras no son creyentes es que no tratan con la parte más importante del ser humano, que es el alma. El área espiritual, ellos no pueden tratarla porque no tienen a Dios, no conocen lo que son las necesidades espirituales. Y sobre todo en la depresión o en cualquier otro tema relacionado con la mente y el corazón de las personas, pues, ¿cómo hacen? Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en ese sentido con las personas. Por eso necesitamos hablarle del Señor. Porque, hermanas, lo espiritual es lo más importante. El alma es eterna. Entonces, pueden tener un médico excepcional para el corazón físico, para el estómago, para los intestinos, para los riñones, para, qué sé yo, el reuma, pero solo Dios trata el alma de la persona y puede curar, puede restaurar, puede corregir, porque del corazón salen los malos pensamientos, dijo Jesús. Y ya dijimos el otro día que los pensamientos son súper importantes en el tema de la depresión, porque es lo que hace que la persona reaccione como reacciona. La persona depresiva es como si fuera vamos a decir, como un muñeco dirigido por malos pensamientos. Por eso está como está. O sea, cuanto más profunda sea esa depresión, más malos pensamientos tiene, peor está, más enferma, digamos así, ¿no? Entonces es tan importante ese trato del alma, del espíritu con la persona. Si no tenemos a nadie psiquiatra que sea creyente, es bien difícil. Tenemos que tratar de buscar que sean creyentes, psicólogos o psiquiatras creyentes. Yo se los recomiendo de verdad. O si no eres un médico psiquiatra, pero eres un creyente, también puedes ayudar a las personas. Eso es muy importante. Muy bien, después hay un tema que muchas veces hay conflictos en los hermanos, que es juzgar o no juzgar. O sea,
¿Cómo yo voy a una persona y le digo, mira, a mí me parece que lo que te pasa a ti es esto? Si tú solucionas esto en tu vida, pues vas a mejorar o te va a ir mejor o te vas a aliviar. ¿Cómo? Si no se puede juzgar. Hay gente que dice, no, no podemos juzgar, pero no es así, porque la Biblia dice, no juzguéis, dice Mateo, para que no seáis juzgados, ¿verdad? Lo dice el Señor Jesús. Pero después en Corintios dice que juzguemos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Romanos, Corintios, vamos a ir a Corintios 6, 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Está hablando de problemas que habían entre los hermanos, y Pablo les anima y les insta, pero juzgar esas cosas. Entonces hay un sentido de juzgar que es saber discernir entre lo malo y lo bueno y qué está pasando. O sea, hacer un juicio, decir, no, esto no puede ser, esto está mal, el Señor dice así y esto se está haciendo mal. Entonces sí que tenemos que saber discernir. Entonces yo tengo que saber y entender si un hermano necesita entender algo, necesita una exhortación, y no tienes que sentirte mal porque estás haciendo, vamos a decir, un juicio. Mateo 7, 1 al 6, lo que se refiere es que no seamos como jueces, no nos sentemos como si fuéramos un juez en el jurado y hablemos como si nosotros no fuéramos débiles como ese hermano que tenemos delante, y encima actuemos como jueces, dando sentencias finales de las cosas, porque con esa misma medida de dureza nos van a medir a nosotros. Entonces, el Señor lo que está diciendo es el trato entre unos y otros, que nosotros no podemos, por ejemplo, juzgar las intenciones de la persona, porque no somos Dios. Nosotros no podemos saber lo que la persona está, por qué lo está haciendo. ¿Me entendéis? O sea, yo puedo imaginarme, ¿vale? Porque a lo mejor tengo mucha madurez, mucho conocimiento del ser humano, me lo puedo imaginar, o tengo el don de discernimiento, o qué sé yo, pero me tengo que quedar tranquila en eso, porque yo no puedo hacer un juicio de una persona por lo que es su intención. Y no lo estoy diciendo porque yo soy una perfecta y nunca me ha pasado, porque muchas veces me he equivocado en eso y he tenido que pedir perdón al Señor. Yo no puedo juzgar las intenciones ni los pensamientos. O sea, la persona está pensando en algo y yo me puedo dar cuenta a lo mejor lo que está pensando, pero yo no puedo asegurar y basar todos mis argumentos en base a lo que yo me imaginé. Entonces, yo sí debo de juzgar un hermano o una persona que le está pasando algo, que a lo mejor el Señor me da de su sabiduría y su espíritu me hace ver, esta persona necesitaría esto. Entonces yo puedo ponerme en las manos del Señor para que Él me use para ayudar a esa persona. Por ejemplo, tú te enfrentas a una persona que vive deprimido, amargado, porque tú te das cuenta por las cosas que te dice, por las cosas que te comenta, que tiene un problema muy grande con el pecado de la envidia. El pecado de la envidia produce depresión, porque si tú tienes un concepto que ser una persona de valor es una persona que tiene el mejor coche, la mejor casa, la mejor familia, y tú no eres así, pero le ves al de enfrente que tiene todo eso, entonces empiezas a amargarte, a tener envidia, a pensar mal de Dios, y todo eso te amarga la vida, te entras en una depresión. Esa persona tiene la solución en la palabra de Dios. Tiene que pedir perdón a Dios por ser envidioso y alegrarse con la felicidad y la bendición del otro, aunque él no lo tenga, esa bendición. Y entonces ahí el Señor puede empezar a restaurar esa vida. Y así con muchas cosas que os podría poner de ejemplo, ¿verdad? Yo puse aquí en el bosquejo, no te metas en mi vida. Eso es muy típico hoy en día. ¿Cómo haces para poder ayudar si hay esa idea, verdad? No te metas en mi vida.
Las personas que se meten en la vida de los demás, pues son personas que les gusta meterse en la vida de los demás. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, porque sí hay personas que les gusta meterse en la vida de los demás, pero para hacer daño, para criticar, para hacerle sentir a la persona que es mejor que él, cosas así, pero no es nuestro caso si queremos ayudar. Si queremos ayudar tenemos que meternos en la vida de la persona, no hay más remedio. Si yo sé que hay una persona que vive sola y está muy triste, muy deprimida, que ya no quiere vivir, no quiere comer, no quiere salir, y es una hermana de mi iglesia, o es una vecina, o es un familiar, entonces yo tengo que ir a ver a esa persona. Entonces me meto en su vida, ir, tocarle timbre, darle un abrazo, decirle que le quiero, y invitarla a dar un paseo. Entonces me estoy metiendo en su vida, pero es por su bien, tengo que hacerlo. O sea, si nosotros lo hacemos para ser de bendición a esa persona, entonces no tiene nada de malo. O Jesús no se metió en la vida de las personas. Jesús no le habló a las personas. Cuando fue a por la samaritana, no se metió en su vida. Incluso le dijo de su vida privada, de los maridos que había tenido, porque él sabía que ella lo necesitaba, ¿verdad? No tenemos ni idea de lo que estaría pasando la samaritana, pero a lo mejor era terrible su vida. Pero el Señor, qué precioso que Él fue y se metió en su vida. En 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso es un poquito meterte en la vida de los demás. nos dice ese consejo del apóstol Pablo. Santiago 5:19. Hermanos, dice el 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que sí nos debemos de meter, ¿verdad? En la vida de otros, meternos para bien, ¿verdad? Bueno, estar bien con el Señor es muy importante. Por eso el Señor dice, o sea, nosotros estar bien. Por eso el Señor dice, cuando habla en Mateo, de no juzguéis para no ser juzgados, dice que para quitarle la paja al ojo de tu hermano, que le está molestando, ¿no? Una basurita en el ojo, que te quite la viga de tu propio ojo. Claro, si nosotros tenemos nuestros propios problemas sin resolver con el Señor, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Entonces, si queremos ayudar a otros, debemos de estar bien con el Señor. Por eso es tan buena la comunión con el Señor cada día, el ponernos en sus manos, el aprender de su palabra y obedecer al Señor. Porque claro, si yo no sé manejar la crítica, si yo no sé manejar la envidia, si yo no sé manejar los celos, si yo no sé manejar la pereza, entonces ¿cómo voy a ayudar a otros? Si yo no tengo problemas con confiar en lo que Dios dice en su palabra, ¿cómo voy a ayudar a otros? Ahora, esto no quiere decir que, bueno, yo nunca voy a poder quitar la paja del ojo de mi hermana o de mi hermano porque yo tengo una viga en mi ojo. No, porque el Señor dice, para que puedas quitar la paja del ojo de tu hermano. O sea, que Dios quiere, el Señor Jesús quiere que tú le ayudes a tu hermano a sacarse esa molestia que tiene en el ojo, que puede ser pecado, como puede ser cualquier otra cosa que no le deja ver bien o avanzar, ¿verdad? Bueno, eso es muy claro en la palabra del Señor. Muy bien, después, lo que se debe de hacer. Vamos a ver. Estos son unos consejos nomás que yo les doy de mi experiencia, ¿verdad? De cosas que he vivido. No es última palabra, porque hay muchas cosas que se podrían decir, ¿verdad? Muchas. Pero bueno, vamos a hablar alguna cosilla, ¿no? Por ejemplo, escuchar primeramente cuando tú quieres tratar a alguien y observar y empatizar.
¿Se acuerdan de la depresión que hablábamos de Elías? El ángel primero va y ni siquiera habla con él, simplemente le toca, le da de comer, le da de beber. A la segunda vez, entonces sí, habla algo con él. Y a la tercera y cuarta vez es cuando ya pueden tratar con Elías, el ángel del Señor y el Señor directamente. Pero si tú quieres ayudar a una persona que está en una depresión, es bueno que escuches y observes, porque tienes que hacerte una idea bien clara de lo que le pasa. Mirá que a veces se engaña mucho la fachada. A lo mejor esa persona incluso ni aparenta siquiera que está triste, pero por sus actitudes y por su forma de vivir se nota que realmente está en una depresión, que no quiere luchar más. ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Elifaz, Bildad y Zofar le hablaron muchas cosas que si tú las lees parecen ciertas las cosas que le decían, pero Dios se enojó con ellos tres y Job tuvo que orar para que el Señor les perdonara. Sin embargo, no se enoja con Eliú, porque Eliú tuvo otra actitud con Job. Entonces, todos dijeron cosas muy buenas, muy interesantes, pero los tres amigos primeros de Job le acusaban a Job y sacaban conclusiones que ellos no sabían. Por ejemplo, cuando le decían, seguro que has hecho mucha maldad, por eso tienes este sufrimiento que te está pasando. Pero ellos no sabían eso, porque el diablo era el que le había provocado todo eso a Job. No era porque Job no era un hombre justo. Entonces se equivocaron. Así que hay que tener mucho cuidado y ponernos mucho en las manos del Señor antes de decirle una sentencia. Puedes hacer mucho daño y la persona que está deprimida ya de por sí, solo le falta que le vayas a decir más cosas para tirarlo más abajo, como le pasó a Job, que estaba todo lleno de llagas, rascándose porque estaba desesperado de dolor. Había perdido a todos sus hijos, había perdido todo económicamente, su mujer que no lo comprendía, que vinieran sus amigos a decirle porque has hecho algo malo, porque has hecho esto, porque has hecho lo otro. Pobre Job, la verdad que le produjeron eso, capaz más sufrimiento, seguro, más sufrimiento a su dolor, ¿verdad? Y a lo que le estaba pasando. A veces la depresión no es dolor, a veces no es el sufrimiento como Job, a veces la depresión es porque la persona está viviendo en pecado, así rebelde contra Dios, y entonces son las consecuencias del pecado. Eso también, entonces por eso tenemos que escuchar a la persona y saber qué le pasa, ¿verdad? Entonces, otro punto, a veces tendrás que involucrarte en ayudar y otras no es prudente. Tienes que tener unas reglas para hacerlo. Por ejemplo, tú estás tratando a esa persona y sabes que esa persona lo que necesita es que está sola. Su depresión es porque tiene una soledad tremenda, no tiene nadie, no tiene a nadie, está deprimida porque no le quiere nadie, no tiene amor de las personas. Bueno, pues entonces tú te puedes involucrar, a lo mejor es una señora que vive sola o una señora mayor, entonces tú la puedes ir a visitar, le puedes hacer, o sea, te propones regularmente y le haces una visita, le das amor, le llevas un regalito, la llevas a pasear, entonces ahí te estás involucrando. Pero a veces no es bueno involucrarse, depende a quién estás ayudando, no te puedes involucrar, porque a lo mejor es meterte, por ejemplo, a veces pasa con mujeres que son problemas matrimoniales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a hablar con el marido y a meterte en medio? Esas cosas no se pueden hacer. Entonces, a veces te puedes involucrar, a veces no. A veces puedes conseguir lo que esa persona necesita y se lo llevas. A veces no te puedes involucrar por diferentes razones. Por ejemplo, también, es un hombre, entonces no es bueno que una mujer esté ayudando a un hombre. Tendrías que buscar otro hombre que le ayude, pero tú no puedes ayudar a un hombre porque la depresión y todos esos temas de hablar íntimamente, contar cómo estoy, lo que me pasa y hacer un seguimiento,
hace que haya una afinidad. Sí o sí hay una afinidad con esa persona, no lo puedes evitar porque, claro, la persona, si le estás ayudando y eres de bendición, te toma cariño, ¿no? Es normal. Eso es, os lo digo por experiencia. Si me escucha una psicóloga o una psiquiatra del mundo, o sea, que no tiene a Dios, capaz diría que estoy diciendo una tontería, pero yo digo desde el punto de vista mío, como creyente, yo tengo mis normas. Entonces, en todo caso, pues si tú eres capaz como para ayudar a una persona, a un varón, por ejemplo, y eres mujer, entonces que esté alguien contigo, varón, o pues que un varón lo trate a un varón. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de relaciones, porque a veces son medias peligrosas, ¿no? Hay que buscar mucho la guía del Señor. De todas maneras, si somos mujeres tenemos mucho trabajo, porque las que más se deprimen son las mujeres, ya lo puedo decir. Vosotras lo sabéis bien. Yo creo que los hombres también se deprimen, pero llevan la depresión la llevan de otra manera, o sea, son más fuertes, más valientes, ellos siguen adelante igual, aunque tengan el corazón destrozado. Pero las mujeres somos muy frágiles y si estamos pasando una época mala, pues lo mostramos, o sea, se nos ve, ¿verdad? Bueno, tratar como vaso frágil al que sufre o está deprimido sin hacer sentencias, con amor y firmeza. Eso lo habíamos dicho antes. Mi esposo tiene una frase que dice, que dice que hay que hacerlo como gato entre copas. ¿Vieron los gatos que nunca tiran una copa? Le ponen varios vasos y copa y ellos pasan. Los felinos son así, pasan. Un perro te haría tremendo destrozo, ¿no? Pero un gato lo suelta en la mesa, no te tira ni un vaso. No sé cómo lo hacen, pero tienen un cuidado. Bueno, pues así, cuando tratas a una persona que está pasando mal, con malos pensamientos, deprimido, tienes que ir con mucho cuidado a lo que le dices, mucho cuidado, cómo lo tratas, porque puedes arruinarlo todo. Puedes cortar la confianza de esa persona o puedes dañarle porque no le estás diciendo lo que él necesita escuchar. Pero bueno, no les digo esto para desanimarles, sino para animarlas, porque tenemos el Espíritu Santo y el Señor es el que nos guía, ¿verdad? Entonces, por un lado, todo nuestro amor y por otro lado, firmeza. Tampoco nos podemos quedar llorando siempre con la persona y no darle una respuesta. Como le dijo Eliú a los amigos de Job, ¿qué pasa que no le habéis dado una respuesta a Job? Porque eso es lo que les pasó. Le decían un montón de cosas, pero no le habían dado la respuesta correcta. Que por cierto, os recomiendo que leáis el libro de Job desde ese punto de vista de cómo tratar a una persona en depresión y en sufrimiento. Bueno, entonces, por otro lado, tenemos la firmeza, porque necesitamos las dos cosas. Si no, no hacemos nada. Ser firmes. Si tú le dices a esta persona, mira, vamos a ir, yo te voy a acompañar, vamos a ir al médico para que te hagan unos análisis, a ver si estás bien, un chequeo, y no, yo no quiero, yo no tengo ganas. Bueno, tienes que hacerlo. Si tú quieres mejorar, tienes que hacerlo. Y entonces ese tipo de firmeza, ellos lo necesitan. Es muy importante. Quedar con la persona, algunas ideas. Quedar con la persona en algún día a la semana de forma regular. Si tú quieres ayudar a una persona de una forma así que te has propuesto ayudar a una persona, una cosa muy buena es más o menos una vez a la semana quedar con esa persona, o ella viene a tu casa, o tú vas a su casa, o en estos tiempos que estamos viviendo, pues por una videollamada, un ratito, conversás, mejor dicho, lo escuchás a esa persona, porque si le vas a visitar un día y le hablas algo, y luego le dejas, entonces a lo mejor no ayudas mucho. Pero cuando es una persona que realmente lo está pasando mal, hay que seguirle tratando un tiempo, ¿verdad? Para que haga efecto lo que estamos tratando con esa persona. Y no muy lejano, como una vez al mes, como que es mucho. Si tú lo haces más o menos una vez a la semana, entonces, pues la persona está como más, se acuerda más de las cosas que tú le dijiste o de lo que están haciendo para poder ayudar en este tiempo, ¿verdad?
Y si se está tratando con un psiquiatra, no trates de atacar el tratamiento y desprestigiar el tratamiento médico. Ya os digo, los psiquiatras que no tienen al Señor, le falta una pata a la mesa, vamos a decir así. Lo principal, que es más que una pata, lo principal que es la parte del alma. Pero nosotros no podemos empezar a tratar a una persona diciendo, mira, yo voy a tratar contigo, pero vos deja al médico, no vayas más al psiquiatra, porque ese hombre hace 20 años que te está mandando medicamentos y no ha hecho nada contigo. Es que yo de verdad he tratado a muchas personas así, os digo de verdad, sobre todo mujeres, años tomando medicamentos y están siempre igual o peor. Pero si yo les digo que dejen los medicamentos, que no vayan más al psiquiatra y todo eso, lo único que hago es que entren como en pánico, porque ellos como que se aferran a eso. Y la experiencia, os digo de verdad, si la persona realmente Dios la sana y la recupera, solita ella va a empezar a querer dejar todo eso. Pero si nosotros le atacamos todo eso, no vamos a hacer más que ponerla peor. Y a veces hay algún que otro medicamento que el psiquiatra mandó que puede hacerle falta, porque a veces son algo químico que le falta en su cerebro y entonces necesita ese medicamento. Entonces nosotros de una no tenemos que ir desprestigiando todo lo que han hecho por esa persona, ¿verdad? Pero, ya os digo, nuestro énfasis es tratar con su alma. Animarle, como os decía, para que se mire si tiene algún problema físico, eso ni que hablar. Hacer preguntas y ayudarla a entender cuándo comenzó a sentirse así y encontrar si hay alguna razón para estar mal. Eso es muy importante. O sea, yo os digo de verdad, cuando estás tratando con una persona así, a veces ni la persona sabe qué le pasa. Entonces, ayudarle en eso, hacerle preguntas. ¿Y por qué piensas así? ¿Y por qué crees que te da miedo esto? ¿Y cuándo empezaste a estar así? Y entonces así nos vamos haciendo una idea y la podemos ayudar a ella a entenderse, a esa persona a entenderse, ¿verdad? Y eso es muy importante. No exigir o esperar un cambio rápido. Tener mucha paciencia, porque es como cualquier otra enfermedad, no se va de un día para otro. A veces, yo he visto casos, muy pocos, pero he visto casos que una conversación que, no sé, que se ha tratado el tema clave para esa persona, le da tanto alivio que esa persona parece que resucita y se le va todo. Pero es muy raro eso. Pero puede pasar, también puede pasar, que el Señor haga un cambio radical en esa persona de un día para el otro y luego nos llevamos la sorpresa que nunca más vuelve a ser la misma de antes, ¿verdad? Bueno, sobre todo cuando es una conversión, son personas que no tienen a Cristo y tú le llevas al Señor y esa persona descarga su corazón en Dios y es una nueva persona. Y el Señor le cambia radical, ¿verdad? Así que, pero bueno, eso hay que esperar porque a veces hay metas cortas que se pueden poner y disuadirlo de tomar decisiones grandes en ese momento, porque a veces se entusiasman y dicen, pues yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hay que esperar y ir siguiendo ese proceso, ¿verdad? Un proceso que es muy importante de seguir adelante. Bueno. Otra cosa, comenzar orando es muy importante cuando vayas a tratar a una persona y preguntando. La segunda vez ya puedes llevar algo de la palabra preparado, que capaz que puede ser un versículo nomás, o puedes llevarle un estudio muy sencillo y proponerle estudiar juntas, o un discipulado, depende de la persona. Depende del tema, de por qué esté mal. Y entonces, mira, yo te voy a mostrar qué dice Dios en cuanto a eso. Por ejemplo, vamos a suponer que es una persona que no ha podido superar la muerte de un ser querido. Entonces, lleva meses o años deprimida. Entonces, tú te das cuenta cuando vas y hablas con esa persona, le escuchas
le pones atención, te das cuenta que todo gira alrededor de eso, de ese desconocimiento, de la muerte, de esa no aceptación de esa persona que se fue, de pensar que por qué Dios se lo llevó. Entonces, la próxima vez, entonces ella puede ir preparada, porque mira, yo te voy a enseñar lo que dice Dios sobre la muerte, por qué la gente se muere, a dónde se van, y entonces ahí le lees, pero una cosa sencilla, no algo demasiado complicado, porque son personas que se cansan por todo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es preciosa, alivia tanto el corazón de las personas y les da luz y entendimiento, ¿verdad? Bueno, después, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que partimos de que la persona depresiva generalmente está depresiva porque tiene un concepto equivocado de sí misma, de sus circunstancias, de la persona de Dios y de los demás. ¿Se acuerdan de Elías en Primera Reyes 19, que vimos el otro día, que estaba tan deprimido, tan triste, eso que él era un creyente, ¿no? Dios estaba con él, pero estaba sufriendo mucho. Y entonces dice el 19:10, cuando Dios le dice que por qué estaba así, él le dice, Dios sabía, ¿no? Pero él quería que Elías lo dijera. He sentido, dice el versículo 10, un celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, tenía la idea que estaba solo él creyendo en Dios y que todos los demás habían doblado sus rodillas frente a Baal y se habían hecho idólatras y que estaban buscándolo para matarlo. Eso era verdad. Y Jezabel lo quería matar. Pero en el 18, cuando Dios le habla al final de todo lo que él trata, que ya lo vimos, ¿no? Con la depresión de Elías, y Dios le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Elías estaba muy equivocado, él no estaba solo, habían 7,000 más que nunca se habían arrodillado delante de Baal. Entonces él no estaba solo como él pensaba. El hecho de que Jezabel lo estaba buscando, también a Elías le daba miedo, mucho miedo, porque Jezabel lo quería matar. Pero antes del milagro aquel del fuego que cayó en el Carmelo, que eso fue antes, Jezabel también lo estuvo buscando durante 3 años, porque dice más atrás en otro versículo, que andaba buscando por todos lados a Elías, y Dios había escondido a Elías, nada menos que en el pueblo de Jezabel, en Sarepta de Sidón. Jezabel, la reina malvada Jezabel, era de Sidón. Y Dios, como una ironía, como digamos, una lección para Jezabel, tenía a su profeta en la ciudad de donde ella era, y lo estaba escondiendo una viuda, en la casa de una viuda. Fijaros que si Dios quería cuidar a Elías, lo iba a cuidar siempre, pero él estaba con todos esos pensamientos de terror, y por eso estaba así, que no quería ya ni comer, ni beber, estaba tirado en el suelo, durmiendo, y no quería saber nada. Pero gracias al Señor que él lo trató precioso, como sus métodos de Dios llenos de amor, y él se recuperó, ¿verdad? Y fijaros en Job. En Job también, cuando Job termina Dios de tratar con él, en Job 42, miren lo que dice Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esa era la conclusión que sacó Job de todo lo que Dios le había explicado y que Eliú le había explicado también. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas maravillosas, demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todos aquellos pensamientos que no entendía Job, ahora los entendía. Pero dice, cosas que
eran demasiado maravillosas para mí y yo no comprendía. Y eso le pasa muchas veces a las personas que están en un pozo, que no tienen claras las cosas, no entienden a Dios, están con una idea equivocada sobre sí mismos, sobre los demás, sobre las circunstancias que le están pasando. Entonces nosotros podemos ser de tanta ayuda. Yo me acuerdo, por eso decía la diferencia entre un psiquiatra creyente y uno que no trata con el alma de la persona. Me acuerdo un ser querido mío, muy allegado a mí, que fue a un psiquiatra y entonces empezó a atribuirle, a decirle, a animarle a pensar que todas esas cosas que le ocurrían era porque sus padres habían hecho esto, habían hecho lo otro, habían hecho lo demás allá. Entonces, en definitiva, toda la culpa la tenían los padres. Y saben que no era así, no era así. O sea, cuando esta persona, que era creyente, llegó a entender cuál era su responsabilidad delante de Dios y lo que Dios había hecho con su vida, entonces fueron aclarados sus pensamientos, fue aclarada su mente, se restauró totalmente. Pero ese no es el método, echarle las culpas a otro o alejarte de ciertas personas, que a veces puede ser que tienes que hacerlo, pero a veces no. Son las personas que Dios ha puesto en tu vida, pero son cosas que estás hecho un lío en tu cabeza. Entonces necesitas que Dios aclare esas cosas. Y a una persona en depresión le es de muchísima bendición la voz de Dios, lo que Dios quiere decirle, ¿verdad? Bueno, entonces ya para terminar, lo que no se debe hacer. Me estaba pensando, ¿qué no se debe hacer? Bueno, por ejemplo, fiarte de tu propia capacidad. No, porque nunca, por más gente que has tratado, por más abierta que seas, por más facilidad de palabras que tengas, no te fíes de tu propia capacidad, porque no es por ahí como podemos ayudar a las personas. Solamente es cuando el Espíritu Santo estamos llenas del Espíritu Santo y el Señor nos usa como simplemente unos instrumentos, unos vasos, donde el Señor es el que le habla a esa persona, el Señor es el que ayuda a esa persona. Entonces tenemos que siempre orar mucho para ser de bendición, clamar por la sabiduría de Dios, en qué decir, por el momento adecuado, cómo decirlo. Entonces por eso la oración es tan importante. ¿Se acuerdan la reina Esther cuando le dice a todos que oren por ella antes de presentarse al rey Asuero? ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Ella le dice, oren por mí porque yo me voy a presentar delante del rey. O sea, no era cuestión de presentarse y ya está. Hay cosas que uno se tiene que enfrentar que son muy difíciles y Jesús nos dio el ejemplo en Getsemaní. Nada menos que Jesús, que es Dios. Él oró y le pidió a sus discípulos también, porque no era fácil lo que se iba a enfrentar. Y frente a una persona que tú quieres ayudar con depresión, es igual. Porque esa persona es como un cristalcito a punto de romperse. Y cualquier cosa que puedes hacer, lo puedes destrozar. Entonces, no es para que no lo hagamos, sino para que confiemos, que si tenemos al Señor, Él nos va a dar sabiduría para hacerlo. Mateo 26, vamos a leer ese pasaje. Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y eso es tan importante, ¿verdad? Si el Señor Jesús lo hizo, cuanto más nosotros. No podemos largarnos a servir al Señor sin encomendar al Señor cada cosa que hacemos, cada cosa que vamos a decir. Dice en Efesios 6, 19, el apóstol Pablo les escribe a los efesios y les dice que oren, ¿no? Por él, dice, orando en todo tiempo, dice 18, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso es muy importante, muy bien. Siguiente cosa, no dar siempre el pescado en la boca, sino enseñar a pescar.
Esto saben que siempre es un peligro con la ayuda a los demás, porque por eso hay estos predicadores, falsos predicadores para mí, que son manipuladores de la gente, porque ellos no guían a la persona al Señor, sino a sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que la persona dependa siempre de ellos. Ellos le dicen todo cómo hay que hacer, todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen que leer, todo lo que tienen que orar, y no puede ser, porque el Señor tiene que ser el que guíe a esa persona. Nosotros no somos el Espíritu Santo personal de una persona. Nosotros tenemos que ser una guía para que esa persona vaya a Cristo. Entonces, digamos, la obra terminada, digamos así, con una persona, es cuando tú le ves caminar solo en el Señor. Porque el Señor dice que hagamos discípulos, pero no de nosotros, del Señor. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener cuidado con que la persona no dependa de nosotros todo el tiempo, de lo que le digamos, de lo que no le digamos. Entonces, si la persona normalmente eres de tanta bendición, normalmente va a venir a preguntarte, ¿qué te parece? Mira lo que me pasó, hago esto, no hago lo otro. Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Has orado al Señor? ¿Qué crees? Bueno, pero a mí me gustaría saber tu opinión, vale, le das tu opinión, pero llega un momento que ya tienes que empezar a dejar a esa persona que camine en el Señor y que sepa caminar en el Señor. Por eso es tan importante que le enseñamos la palabra de Dios, que le enseñemos cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué es pecado, qué no es pecado, porque entonces así la persona tiene discernimiento y sabiduría para andar en los caminos de Dios. Estoy pensando en creyentes, ¿verdad? Pero si no es creyente, también lo tenemos que guiar a Cristo, no a nosotros. Entonces eso es muy importante. Acuérdense de que el Señor es el que va a estar toda la vida con esa persona. Y él tiene que saber comunicarse con Dios. Podemos incluso orar con esa persona. El primer día a lo mejor oraremos nosotros, como me ha pasado con algunas hermanas que, como conté hace poco, había una hermana que tenía una depresión tan grande que ni hablaba siquiera, y por supuesto yo no le iba a decir a ella ahora, tienes que orar. No, o sea, yo oré por ella, pero llegó un momento que yo vi que ella estaba más abierta y entonces le pregunté, hermana, ¿quieres orar? Bueno, y entonces oró, y así empezó a orar, y después orábamos las dos. A veces incluso me ha pasado, sobre todo con niños, adolescentes, de que no sabe qué decir, entonces tú puedes orar y él repite lo que tú dices, le enseñas a orar, pero siempre la meta es que camine solo, que vaya adelante, como cuando tú educas a un niño, no para que siempre dependa de ti, sino que sepa caminar en las cosas del Señor, ¿verdad? En comunión con el Señor. Hay otro punto que es muy importante, que es no esperar que las personas terminen siendo felices y que se va toda la depresión y todas esas cosas. No, ¿saben por qué? Porque hay personas que no quieren irse de la depresión, porque les viene bien estar depresivos, a lo mejor cobran incluso una pensión, no, pero a veces es porque es una manera de manipular a otros o de no hacer lo que tienen que hacer. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso, o que no creen en Dios, simplemente no le creen a Dios, no le creen. Entonces quieren seguir en esa depresión. Y bueno, como pongo aquí, a veces no habrá una buena respuesta de las personas, e incluso te golpearán a ti, saldrás tú dañado por haberle querido ayudar o por haberle tratado de, de sacar de esa depresión. Y a lo mejor pues te pasa como el ahogado, ¿no? Que empieza a dar puñetazos para todos lados. A mí me pasó con alguna persona, cosas así, que no solo no te agradecen, sino que además quedan como enojados, ¿no? Enojados o mal pensados, o piensan que tú fuiste a ayudarles por otro motivo. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos, porque como pongo aquí, el joven rico, ¿se acuerdan? Jesús le dijo lo que tenía que hacer, le explicó con toda su paciencia, pero él se fue triste porque no
no quería hacer lo que el Señor le dijo. Y se fue. Y Judas, ¿qué me dicen de Judas? 3 años viviendo, comiendo, escuchando a Dios mismo en persona y terminó suicidándose. O sea que si a Jesús le pasó eso, como dice el Evangelio, si a él, al maestro le pasa eso, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, verdad? Y toda esa gente que Jesús ayudó y sanó y consoló y alivió de sus males y luego gritaron, crucifícale. O sea, si le pasó a él, a nosotros también nos puede pasar. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Pero eso no quiere decir que no sigamos sirviendo al Señor, ¿verdad? Y una cosa muy importante es culparte. Si el resultado que es negativo, no te culpes. O sea, no pienses que es culpa tuya que esa persona no quiso saber del Señor o no quiso mejorar o no quiso salir adelante. Yo recuerdo 2 o 3 casos de mujeres, sobre todo, que eligieron seguir con sus psiquiatras. O sea, yo traté de ayudarlas y bien, pero tenían una confianza tan grande en sus psiquiatras, que bueno, pues que son psiquiatras que no eran cristianos. E incluso a una de ellas la acompañé, quería conocer a esa psiquiatra. Y me acuerdo que no digo que todos los psiquiatras sean así, ¿no? Pero esta psiquiatra literalmente llevaba años mandándole y cambiándole pastillas todo el tiempo y realmente no le puso ninguna atención. Ella estaba todo el rato hablándole y la psiquiatra estaba escribiendo, mirando el celular, y yo creo que estaba cansada de ella, a lo mejor, la psiquiatra, porque a veces no saben ya más qué hacer. O sea, les cambian los medicamentos, les hacen una cosa, les hacen otra, pero no hay caso. Entonces, pues siguen haciendo lo que la persona depresiva quiere. Pues, quiero un medicamento, bueno, toma, te doy pastillas y esto. Pero no les solucionan. Y entonces están 10 años, 15, 20 con esas personas. Yo le dije, me acuerdo, a aquella señora expresamente, le dije bien claro lo que le pasaba a ella, porque era mi vecina de al lado. Ella necesitaba de Dios, necesitaba aceptar que Dios había permitido que ella tuviera un niño que era un poco retrasado. Era un niño inteligente y todo, pero era retrasado. Entonces ella no aceptaba eso, estaba enojada todo el tiempo con Dios. Bueno, traté de explicarle, traté de ver todo lo positivo que ella podía tener, pero saben que no, ella no quiso aceptar, terminó suicidándose. Un día cuando yo me fui de esa casa, me fui a vivir a otro lugar, a la semana de irme a otro sitio, me llamaron los vecinos que se había tirado por el balcón. Una mujer con mucho dinero, que había sido empresaria, tenía una casa increíble, un apartamento increíble, porque nosotros estábamos en un edificio que toda la parte de adelante era, digamos, el apartamento de ella, y había unos apartamentos pequeñitos en el costado que era donde vivíamos nosotros, pero ella era de las que tenían los apartamentos enormes, tenía toda una hija preciosa también, una nieta, pero no, ella no quería saber, estaba muy enojada con Dios. Entonces, ¿qué se puede hacer? No podés culparte, porque las personas tienen que tomar una decisión. Dios puede ayudarles, pero si no quieren, el Señor es el que tiene que obrar. Por eso tenemos que dejar el resultado al Señor, descansar en Él y dejar el resultado al Señor. Y bueno, no cansarnos de hacer bien. Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer bien. Porque a veces te pasan cosas así, no querés nunca más ayudar a nadie, nunca más dar amor a nadie, pero no, porque el Señor dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y eso es un consejo de Dios, ¿no? Es muy importante, lo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, para terminar ya, leerles 1 Corintios 13, 1 al 3, que me encanta. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve. Este pasaje es hermoso, todo el capítulo lo conocemos. No nos sirve de nada, hermanas, si nosotros sabemos toda la Biblia, si sabemos, qué sé yo, cantar como los ángeles, hablar lenguas de los ángeles, dar todo lo que tenemos para ayudar a los demás, pero realmente no lo hacemos por amor verdadero a las personas, de nada nos sirve. Y lo mismo pasa cuando tú quieres ayudar a alguien que está mal. Si no tienes amor, no te sirve todo lo que tú puedas saber o todo lo que tú puedas darle a esa persona. Debes de amarla, debes de comprenderla, debes de empatizar con esa persona. Como el Señor dice que cuando veía las multitudes, las veía como ovejas sin pastor. Y dice que tenía compasión por ellas. Yo de verdad os digo, cómo Dios, siendo Jesús, tenía compasión, porque Él conocía los corazones y sabía los malos pensamientos, los pecados que había, pero Él les tenía compasión. Así que cuando más nosotras, que no sabemos qué puede haber detrás de una persona, no vamos a tener compasión, ¿verdad? Así que os dejo con esa idea de, Señor, dame amor por las personas, que yo pueda salir del mar de Galilea, de mis problemas, y pueda pensar en otros, pueda cruzar el mar de Galilea, pueda ir hacia otros también. Que saben que si tú estás media triste, media bajoneada, media deprimida, una de las cosas que más ayuda es pensar en otros. Una de las cosas que más te ayuda a levantar el ánimo es pensar en otros. Por eso es más difícil que una madre con niños se deprima, porque tiene que levantarse sí o sí, hacer la comida, cuidar a los niños, a vestirlos, y entonces su cabeza y toda su vida está entretenida y le cuesta más. Por eso, hay que pensar en otros y vivir por otros, y eso es precioso. Bueno, llegamos hasta aquí y espero que en algún punto haya podido ser de bendición para vosotras. Qué buen estudio, ¿no? Cada vez que la hermana nos enseña acerca de lo que debemos hacer y de lo que tenemos que hacer como hijas de Dios, yo siento que es una responsabilidad y a la vez es un compromiso mío con el Señor, porque Él nos manda en su palabra a hacer muchas cosas y sobre todo a comprometernos, ¿no? El compromiso es grande, pero con Él. A veces, como decía la hermana Chumay, no debemos no debemos comprometernos con las personas, sino que nuestro compromiso real sea con Dios. Cuando nos comprometemos con el Señor, ahí es cuando vamos a dar todo de nosotras, sobre todo en amor, ¿no? Eso es algo que es así y que a lo largo del tiempo lo he visto, lo he vivido y le doy gracias a Dios por su amor. Nos dio a su Hijo por amor y vino a morir en esa cruz por amor a nosotros. Así que gracias a Dios por Él y sobre todo por su salvación, ¿no? Ahora estaba pensando en Proverbios 3, 5 y 6. Si quieren algunos pasajes que está ahí y mi cabeza está dando 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y así es, ¿no? Al fiarnos de Él, realmente Él cambia, Él transforma nuestras vidas y así mismo podemos ser útiles, ser esas herramientas para los demás.